Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal. Este os lo debía desde hace bastante tiempo, porque hace unas semanas fuimos a fotografiar las calles más próximas a mi casa, en mi barrio, a pesar de que no me gusta mucho, como un ejercicio para ver hasta qué punto podemos hacer fotografías interesantes, aunque el entorno no nos motive demasiado. Monté una cámara encima de mi Ricoh GR3 y os fui mostrando cómo hacía fotografías, qué decisiones tomaba en cada momento. A ese vídeo le siguió otro en el que hicimos la selección de las fotografías más interesantes. Allí os preguntaba cuáles os gustaban más de esa selección y cuáles queríais que revelase. Y este es el vídeo en el que vamos a revelar las fotografías que más os han gustado. De esa selección, vuestras fotografías favoritas fueron la 1, la 8 y la 9, es decir, estas tres. Estas tres fueron las imágenes que más os gustaron. Sin embargo, a la pregunta de qué fotografías queríais que revelase, vuestras respuestas mayoritarias fueron la 1, la 8 y la 10. Así que acepto el reto y hoy os voy a mostrar cómo revelaría yo estas tres imágenes. Vamos a seguir un sistema que ya os he comentado otras veces. Vamos a planificar el resultado, antes de empezar a tocar la imagen, decidir qué le puede ayudar. Después vamos a seguir un proceso que consiste en eliminar distracciones, hacer ajustes globales, ajustes locales y finalmente acabar la imagen antes de la exportación. Sin más dilación, lo que voy a hacer es irme a Affinity Design. Y aquí tenemos la primera imagen, la número 1, y vamos a pensar qué le puede funcionar a esta fotografía. La tapo. Y primero pensemos en si hay algún tipo de distracciones. Bueno, yo creo que realmente no hay ninguna distracción. La fotografía está clara donde tenemos que mirar, que es en esta parte de aquí, en estas sombras y también en esta sombra de la persona que entra en el encuadre y en estas flechas, que es la única mancha de color de toda la fotografía. Bien, si no hay distracciones, ¿qué ajustes globales tenemos que hacer? Bueno, pues voy a aumentar la textura, seguro. Voy a aumentar también el contraste para que las sombras destaquen más sobre el suelo y después voy a aumentar la saturación de esta zona de aquí y probablemente oscurezca también ligeramente la sombra y esta sombra, de forma que las partes más importantes de la fotografía atrapen todavía más atención del espectador. Así que una vez que tengo claro qué quiero hacer en esta imagen, voy a Lightroom, pulso sobre ella y pulso D. El primer paso, como siempre os digo, sería eliminar distracciones. En este caso creo que no hay ninguna distracción. Fijaros, hay una paloma en la que al principio no había reparado, pero creo que no supone ningún tipo de problema. Así que vamos directamente a los ajustes globales. El primer ajuste que voy a hacer es, vigilando el histograma y con el aviso de luces y sombras activado, lo voy a estirar ligeramente hacia la derecha para aclarar las zonas más iluminadas de la imagen. Fijaros, esto de aquí me está indicando que esta zona está ligeramente empastada, pero a mí no me supone un problema. De hecho, lo que voy a hacer es bajar el deslizador de negros para oscurecer las partes más oscuras de la imagen. Voy a llegar hasta 16. Voy a aumentar ligeramente el contraste de forma general, después lo voy a hacer también de manera local. Aumento el contraste para que las zonas negras y blancas sean más distintas todavía, de forma que destaquen más los negros sobre las partes brillantes. Y voy a aumentar la fotografía al 100% y voy a aumentar también la textura para que esta calle tenga más detalle. Si pulso en Y vemos la fotografía antes y después. Fijaros el efecto del contraste, las zonas claras son más claras y las zonas oscuras más oscuras. Pulso Y, vuelvo a ver la fotografía al 100% y hasta aquí los ajustes globales. He aumentado el contraste, he oscurecido las zonas oscuras y he aclarado también las zonas claras. No voy a tocar intensidad en los colores porque esto lo voy a tratar de forma local, las flechas. Me voy a ir un último ajuste más, que es la curva de tonos, y voy a aplicar un contraste medio. Perfecto, esta curva de tonos la podéis modificar de manera muy precisa, pero yo normalmente me quedo con uno de los presets que viene por defecto, que es contraste medio. Muy bien, y ahora vamos a los ajustes locales. Los ajustes locales voy a aplicar a la sombra del árbol,
a esta sombra de aquí y a las dos Vs que realmente son una flecha. Abro un pincel de ajuste, pulso 2 veces en efecto para asegurarme de que no tiene ningún efecto y empiezo a pintar. Voy a pintar, marco O para que se vea dónde estoy pintando y voy a pintar en la sombra. Todavía no tiene ningún efecto aplicado, únicamente estoy decidiendo en qué zona se va a aplicar el efecto que escoja posteriormente. Por aquí. No voy a pintar sobre la pierna, sobre el pantalón, porque cuando pulso J me avisa de que ya no tiene detalle, ya está completamente negro. Bien, una vez que he pintado la zona que quiero que se vea afectada por el ajuste, quito O y lo que voy a hacer es aumentar ligeramente el contraste hasta 15 y reducir sombras hasta menos 30. Fijaros, antes, después, antes, después. Si pulso Y puedo ver esta zona antes del ajuste y ahora. Este truco de, en lugar de bajar la exposición, aumentar el contraste y reducir las sombras, me lo enseñó Víctor Ferropénico en Instagram. Es un cambio mucho más sutil que si reduzco la exposición, que es bastante agresivo. Muy bien, pues ya he hecho un ajuste global en la sombra, la he oscurecido, con lo cual tiene más presencia, y ahora voy a abrir un nuevo pincel de ajuste, de nuevo efecto, y lo voy a aplicar únicamente sobre la sombra del árbol. Voy a activar máscara automática, está activada ya para que afecte únicamente a las zonas más oscuras. Voy a hacer que el borde sea un poco más duro y ahora voy a pintar. Pinto aquí, de nuevo con O marcado y pinto. De nuevo estoy pintando antes de aplicar el efecto. Fijaros, no tengo que ser sumamente preciso porque voy a hacer un cambio bastante sutil, con lo cual, aunque me salga, no supone ningún problema a la hora del aspecto de la fotografía. Aún así, intento tener cuidado para no pintar fuera de las zonas que quiero oscurecer. Bueno, pues como veis, esto es. Sigo pintando en las zonas que quiero oscurecer. Pinto por aquí también. Fijaros como la mayoría del efecto se va a mantener en las zonas oscuras. Para eso tengo que intentar mantener el centro del puntero dentro de aquello que quiero pintar. Paso por aquí. Así. Sabéis que si os salís, podéis borrar aquella parte del pincel que no queráis mantener. Aquí, eso es. Listo, ya he pintado. Veis que hay zonas las que no he llegado justo hasta el borde, pero no me preocupa porque no voy a hacer un ajuste demasiado preciso. Simplemente lo que voy a hacer ahora es de nuevo ir al contraste, aumentar contraste hasta 20. Quito O para ver el efecto en la fotografía y oscurezco sombras hasta menos 20 aproximadamente. Bueno, un poco más, voy a llegar hasta 30. Como no es imprescindible llegar exactamente hasta los bordes, basta con que el global de la zona que queremos ver afectada se vea efectivamente afectada por los cambios. Punto de partida, punto actual. Y ahora un nuevo pincel que voy a aplicar en estas dos flechas. Primero, doble clic en efecto para borrarlo, pulso O para ver dónde estoy pintando y pinto sobre las flechas. ¿Lo veis? Me mantengo dentro de la zona amarilla, para eso tengo activado máscara automática. Así. Si pulso Shift O puedo cambiar el color de resalte, por ejemplo a verde, que me resulta más fácil que el rojo. Más fácil de distinguir, quiero decir. Seguimos así, una vez que tenemos pintado toda la flecha, fijaros, ahí me he salido, lo voy a corregir ahora. Bien. Pulso Alt, se convierte el pincel en un menos y borro esta parte de aquí. Perfecto, quito O para ver las flechas y ahora lo que voy a hacer es aumentar la saturación
Voy a ir hasta 20 casi y voy a aumentar también la claridad de estas flechas para que destaquen un poco más. Si pulso Y veo el antes y el después. Fijaros cómo ahora tiene más textura y también están más saturadas. Incluso voy a hacer una cosa más, voy a reducir ligeramente las sombras para que sean un poco más oscuras que el suelo que las rodea. Voy a ir hasta menos 20. Ya está. Pulso Y. Bien, vamos a ver el punto de partida, punto actual. Creo que voy a hacer un ajuste más, que es ir al panel de color, ponerme en luminancia y llevar el selector encima de las flechas y bajar el valor de luminancia de esos dos colores, que como veis bajan a la vez el naranja y el amarillo. Eso quiere decir que no son únicamente amarillo como puede parecer, sino que tiene una proporción más o menos de 1 a 3 de naranja. Y lo voy a dejar ahí. Fijaros, el antes y el después. Fijaros cómo destacan ahora las flechas de una manera completamente distinta. Y con esto la fotografía, en mi opinión, está revelada. ¿Veis? He aumentado el contraste, he oscurecido las partes que me interesan que tengan más atención, la sombra del árbol, sombra de la persona, y también he actuado sobre las flechas para que destaquen un poco más, que son el único punto de color de la escena. Y ahora lo único que tendría que hacer es ir a detalle, ampliar una parte de la imagen al 100%, pulsar Alt para que la imagen se vuelva en blanco y negro y aplicar el enfoque, y hacer lo mismo con máscara, dejando en blanco las zonas que quiero que se vean afectadas por el enfoque. En este caso voy a intentar que las sombras no se vean afectadas, pero sí el resto voy a dejarlo en 85. Pulso Y para ver la imagen una al lado de la otra. Pulso Y de nuevo y esta sería, en mi opinión, la fotografía una vez terminada, la fotografía número 1, en la que había más unanimidad. Punto de partida, punto actual y una frente a la otra. Vamos con la segunda imagen. Pulso en G para volver a la galería y la segunda imagen que vamos a revelar es la imagen número 8. Como siempre os voy a mostrar antes el análisis que hago de esta fotografía para contaros qué he decidido hacer en este revelado antes de meterme en el programa a hacerlo. Voy a Affinity Designer, abro la imagen. Bueno, fijaros, la imagen está dominada por esta mancha negra de la que emerge la chica. Y lo que me va a interesar es hacer destacar todavía más la chica. La decisión es qué hacemos con los negros. ¿Los llevamos completamente a negro o levantamos esas sombras? En cuanto a las distracciones, bueno, pues yo realmente no veo ninguna distracción en esta imagen. Es cierto que podríamos eliminar, por ejemplo, estas colillas y demás, pero a mí personalmente no me molestan. Creo que forman parte de la calle, además. Así que creo que no hay ningún cartel ni nada. Si hubiese un cartel por aquí, pues podríamos cambiarlo, podríamos eliminarlo, podríamos recortar para centrar más atención, pero es una fotografía bastante limpia. Así que lo que voy a hacer en el revelado es, voy a intentar que ella destaque todavía más respecto a este fondo. Voy a aumentar este trazo para que lo veamos un poco mejor. Vale, pues lo que voy a hacer es intentar que ella destaque todavía más. Con lo cual si esto no es completamente negro, lo voy a llevar prácticamente a negro. Voy a cuidar también esta textura porque me parece bastante interesante y después me voy a encargar de que ella destaque, seguramente aumentando su claridad, que es su textura, y levantando un poquito las sombras en su cara porque ese gesto me parece muy interesante. Y ya está, no voy a hacer nada más. Voy a probar si hay algún recorte, un pequeño recorte que pueda beneficiar a la fotografía, aunque realmente me gusta que ella no esté exactamente en el centro. Quizás lo extremo un poquito más llevándola hacia la izquierda, pero eso lo vamos a comprobar en el programa de revelado. Así que voy a oscurecer un poco más esto, no para oscurecer las sombras, sino para que ella destaque todavía más. Voy a intentar llevar esto a tope, voy a conservar estos detalles de aquí porque me gustan y porque tienen el mismo color blanco que ella, y después voy a hacer que ella destaque todavía más. Así que nos vamos a Lightroom, cogemos la fotografía, pulsamos en D y empezamos. El primer paso sería eliminar distracciones. Como os digo, creo que no hay distracciones, pero voy a probar
si un pequeño recorte puede ayudar a esta fotografía. Pulso L para ver solamente la imagen. Yo podría recortar y llevarla a ella justo al centro, pero creo que así la fotografía es demasiado estática. Me gusta que esté desplazada. Comando Z, voy a probar en todo caso a quitar un poco de espacio por aquí. Podría llevarla a una línea de los tercios, pero creo que en ese caso queda demasiado espacio a la derecha. Para mí no tiene sentido un tercio de la imagen ocupada con la pared. Comando Z. Así que creo que, de hecho, no voy a hacer ningún recorte porque, fijaros, lo voy a hacer un recorte solamente hasta aquí, para conservar esta parte de la izquierda, que es igual que la de la derecha, y no llevarla a un tercio, sino dejarla solamente ligeramente desplazada del centro. Por ejemplo, ahí. Y en cuanto arriba o abajo, pues me gusta en el punto donde está. Así que, Enter. Y con esto ya tengo la imagen lista para hacer los ajustes globales. Como siempre, atiendo al histograma. Pulso J para ver cómo estamos con las sombras y las luces. Las luces están al límite. Fijaros, hay incluso aquí un aviso de luz quemada, que yo creo que es tan pequeño que no va a suponer ningún problema. Abro básicos y voy a oscurecer las partes más oscuras de la imagen. Fijaros, estoy perdiendo la textura del portal, pero no me importa, porque yo eso realmente no quiero que llame la atención. Así que voy a llevar los negros un poco más, incluso hasta 10. Y ahora voy a aumentar ligeramente. Si aumento las sombras, lo que va a pasar es que voy a aumentar las sombras en toda la imagen y eso va a hacer que incluso la parte de detrás de ella vuelva a tener detalle. Así que esto lo voy a hacer localmente. Voy a reducir incluso un poco más los negros hasta 14. Vale, perfecto. Voy a aumentar también el contraste ligeramente. Voy a quitar el aviso del histograma. Voy a llevar el contraste hasta 24 aproximadamente. Y voy a aumentar la claridad, que es la textura en realidad de la imagen en general, aunque a ella le voy a dar un tratamiento especial. Fijaros cómo ahora ella destaca todavía más del fondo. Fijaros, punto de partida, punto actual. Creo que voy a levantar un poco las iluminaciones. Esta parte de la fotografía, que sin llegar a ser blancos, forma parte de las zonas más claras de la imagen. Y yo creo que con estos ajustes generales estamos casi listos. Voy a curva de tonos y aplico un contraste medio también. Fijaos, pues ahora creo que voy a reducir un poco el contraste general. Me voy a ir y lo voy a dejar en 13, porque me parece que lo había exagerado un poco. Punto de partida, punto actual. Veis que es una imagen bastante más contrastada. La muestro una al lado de la otra con Y. Muy bien, pues ya tenemos los ajustes globales efectuados y ahora vamos a los ajustes locales. Creo que la única parte que hay que tratar de forma local en esta fotografía es la chica y si acaso estas partes de aquí, de detrás del portal, que creo que tienen una forma bastante interesante. Voy a empezar, de hecho, con ellas. Voy a coger un pincel de ajuste, voy a asegurarme que tiene máscara automática activado y antes de que tenga ningún efecto voy a pintar sobre esta parte de aquí para delimitar la zona sobre la que vamos a aplicar el efecto. Fijaros cómo al tener máscara activada es difícil que me salga de los límites y si me salgo no hay ningún problema porque pulso Alt, se convierte en un menos y puedo corregir aquellas zonas donde me haya pasado. Hago lo mismo aquí. Llego bien hasta los bordes. Como os dije, si no hacemos cambios muy drásticos no hace falta ser tremendamente precisos con esta selección. Aún así, vale la pena tener cuidado, claro, para que después el resultado final sea el que queremos. Y creo que el de la derecha no lo voy a tocar porque ya me parece suficientemente brillante, ya destaca suficiente. Así que ahora con esta selección, con este pincel activado, voy a sombras y aumento sombras bastante, me voy a ir hasta 40, veo el antes y el después. De hecho, fijaros, creo que voy a hacer algo un poco más radical y voy a aumentar la exposición. Sí, en este caso creo que la exposición es el valor adecuado y además acepta bastante, puedo ir hasta 85 sin problema.
pero en ese caso tengo que asegurarme de que no hay ninguna zona que quiera ver afectado por el aumento de exposición y que no haya pintado con el pincel. En este caso me aseguro de llegar hasta los bordes. Puedo aumentar esta parte de aquí si quiero, pero no es imprescindible. Borro aquí y borro aquí. Muy bien, pues con esto yo creo que esa parte de detrás está correcta, ya no necesito hacer nada más con ellos. Y ahora voy a pintar sobre la chica. ¿Qué voy a hacer sobre la chica? Como quiero que destaque del fondo, voy a aumentar ligeramente su exposición de una forma sutil, para eso voy a tocar sombras. Cojo un nuevo pincel, doble clic. No voy a escoger máscara automática porque ya tiene zonas de distintos colores y distintas texturas y no va a funcionar bien. Voy a aumentar ligeramente el tamaño, voy a aumentar también el desvanecimiento y voy a bajar el flujo a 90 para que no sea algo demasiado agresivo. Aquí estamos, así. Y pinto sobre sus zonas, sobre su cuerpo, y voy a tener cuidado de no pintar en las zonas más brillantes porque si no es posible que ahí revienten las luces. Entonces pinto aquí, y pinto aquí, y pinto también sobre el libro y la mano, y esta parte de aquí. Y voy a pintar también sobre esta zona en sombra. Fijaros, me he salido del borde de la chica, del cuerpo, pero no pasa nada porque pulso Alt, lo convierto en un pincel de borrar y elimino estas zonas que no me interesa destacar. Y lo mismo alrededor de la cabeza. Perfecto, y también voy a pintar, aquí sí que voy a aumentar ligeramente y voy a pintar encima de sus piernas que también quiero que destaquen respecto al fondo. Y como son oscuras, pues se van a beneficiar de un aumento de las sombras. Perfecto. Ya tengo lo que voy a afectar con este pincel, quito O y voy a aumentar ligeramente sombras. Voy a ir hasta un valor de pues, aproximadamente 30. Veo el antes y el después. Incluso voy a reducir un poco el contraste para que destaque un poco más. Pulso Y y voy a ver esta parte, que es ella, la parte más importante de la fotografía sin duda. Y también voy a aumentar la claridad para que tenga un poco más de textura, tanto su suéter como su cara, etc. Fijaros que podemos incluso hasta leer lo que pone en el libro. Bien, con esto yo creo que ella está ya suficientemente revelada, pulso Y. Y lo que se había dicho es que iba a hacer un tratamiento especial, un ajuste local en su cara, porque está muy en sombra. Entonces, un nuevo pincel. Voy a aumentar ligeramente de sombras hasta 20. Se va a sumar al ajuste que he hecho antes con el otro pincel, por supuesto, porque hay dos zonas afectadas. Hay esta zona y ahora voy a pintar de nuevo con el otro pincel. Aumento el tamaño, reduzco el tamaño para adaptarme a su cara y voy a pintar en esta parte de aquí. Fijaros, voy a ir aquí, voy a aumentar todavía más su tamaño para poder pintar de una manera más precisa. Pulso O y voy a borrar las zonas que no me interesa que se vean afectadas por este ajuste. Creo que fuera de su frente no tiene mucho sentido. Y tampoco quiero que la mascarilla destaque mucho más porque ya es bastante más clara que su cara. Así que pulso así. Vale. Tenemos el ajuste, voy a aumentar ligeramente más sombras y voy a probar si un poco de exposición le puede ir bien. Fijaros, si me paso empieza a ser un brillo un poco artificial, así que me voy a bajar, lo voy a dejar en 75 y voy a ver la fotografía. Quito el pincel para ver la fotografía sin esos pins que demuestran dónde están los pinceles. Fijaros, punto de partida, punto actual. Fijaros cómo cambia ahora la luz en su cara.
porque he hecho un ajuste local. Pues creo que no haría mucho más en esta fotografía. Hemos hecho los ajustes globales. He oscurecido las zonas más oscuras de la imagen para que ya destaque porque es más clara, y después he hecho un tratamiento con pinceles, un ajuste local, de forma que le he dado más presencia. Y con esto yo creo que la fotografía ya está lista. Voy a verla, voy a aplicar detalle y para eso la voy a ver al 100%. Y en detalle, como siempre, escojo la zona más importante de la imagen, que es aquella que quiero que se vea bien enfocada, en este caso es ella. Pulso Alt, aumento detalle, cantidad de enfoque hasta 50 aproximadamente, y ahora me voy a máscara y restringo el enfoque a la zona que a mí me interesa, que es ella y sus rasgos. Así que voy a llegar más o menos hasta 65. Y con esto creo que la fotografía número 8, este era el punto de partida, este es el revelado actual, creo que la fotografía número 8 está lista, perdón. Y vamos ahora con la fotografía número 10, que es la fotografía quizás menos previsible de todo este set, de toda esta selección. Vuelvo a la galería y esta es la fotografía 10, tal y como salió de la cámara. Ahí la tenéis, perfecto. Como veis, es una fotografía de contraste entre tres zonas completamente diferentes, una valla, unas ramas con hojas y la parte de atrás de un camión. Así que antes de empezar a trabajar con ella, vamos a hacer el análisis y vamos a planificar un poco qué vamos a hacer en Lightroom. Como os decía, es una fotografía de contraste. En cierta forma la hice porque me llamaba la atención que en un espacio tan pequeño coincidiesen tres texturas tan diferentes, tres superficies de distintos colores y de distintas características. Como veis, la fotografía está dividida como en tres partes. Una es la valla, otras son las ramas de los árboles y la otra es el volquete de este camión. Así que voy a tratar las tres zonas por separado. Para empezar, no veo ninguna distracción en esta fotografía, creo que el encuadre está muy cerrado y se ve justo lo que yo quería ver, no hay nada que despiste. En ajustes globales voy a mejorar la escena de manera general, voy a aumentar ligeramente el contraste para separar los blancos de las zonas más oscuras, etc. Voy a trabajar también seguramente con intensidad para aumentar la fuerza de estos colores. Y después voy a hacer ajustes locales a cada una de las zonas por separado para potenciar sus diferencias y que realmente ese contraste se acentúe. Así que una vez que tenemos claro qué vamos a hacer en la fotografía, volvemos a Lightroom, aquí tenemos la fotografía y empezamos a trabajar. Pulso D y como os decía, yo no veo ningún tipo de distracción en esta imagen, así que lo que voy a hacer ya es directamente empezar con los ajustes globales. El histograma está bien, llega de un extremo a otro. Si pulso J veo que no hay zonas quemadas ni empastadas, salvo esta parte de aquí, que es muy pequeña, tan pequeña que no voy a hacer nada con ella. Por tanto, el histograma lo dejo como está. Voy a aumentar el contraste. Voy a aumentar también la claridad. Y voy a aumentar la intensidad. La diferencia entre intensidad y saturación es que intensidad respeta los colores que ya son bastante saturados. En esta fotografía, perdón, como no quiero que se convierta en una competición a ver qué color es más saturado, voy a usar intensidad. Creo que así el resultado es mucho más sutil. Y voy a curva de tonos y aplico una curva de contraste medio. Como veis, la fotografía ya ha cambiado bastante, ha ganado bastante fuerza, pero a cambio tanto la valla como la parte del árbol han perdido un poco de protagonismo. Esto lo vamos a arreglar con los ajustes locales. Pulso otra vez y voy a empezar con ajustes locales trabajando sobre la valla. Escojo un pincel bastante grande, máscara automática, doble clic en efecto y pinto sobre la valla. Pulso O para ver qué zona va a verse afectada por el ajuste que después aplique a este pincel. Así. Perfecto. Veis que aquí me he metido un poco encima de las ramas, voy a ampliar, cojo el pincel borrar
también máscara automática y borro la parte de las hojas, que no quiero que se vean afectadas por el mismo efecto que voy a aplicar a la valla. Eso es, perfecto. Ya está, quito la selección, desmarco la selección para ver la valla y lo que voy a hacer es, pues lo de siempre, aumentar sombras, voy a llegar a 30, bajar el contraste, voy a aumentar en este caso también ligeramente la exposición, así, y voy a aumentar la claridad. Como veis, si ahora pulso punto de partida actual, fijaos que ahora la valla tiene más protagonismo en la imagen, se nota más su presencia. Vale, y ahora voy a trabajar sobre la otra zona, que es las zonas más oscuras de las sombras, es decir, las zonas de las sombras en el volquete. Quiero que sean todavía más oscuras para que llamen todavía más la atención. Así que cojo un pincel, cojo máscara automática y pinto sobre las zonas más oscuras del volquete, intentando no pintar en las zonas más brillantes, porque lo que quiero es destacar precisamente las sombras. Empiezo a colorear y una vez que haya acabado, retomamos el vídeo. Ya he pintado sobre las zonas más importantes, más oscuras del volquete, como veis. Como os digo, siempre no hace falta ser tremendamente preciso porque en realidad vamos a hacer ajustes que van a estar localizados, en este caso, en las sombras. No va a ser en toda la zona que hemos pintado, sino realmente en las zonas oscuras. Muy bien, quito O y voy a oscurecer sombras. Fijaros cómo a medida que oscurezco sombras, tiene mayor peso en la fotografía. Y aumento ligeramente el contraste hasta 15. Fijaros la imagen antes y después, fijaros la diferencia ya en la valla y también en el volquete. Creo que no voy a tocar nada más en esta parte, lo voy a dejar así, porque tampoco quiero que sea demasiado exagerado. Lo que sí voy a hacer es, voy a ir al panel HSL y como estoy trabajando en el volquete me voy a encargar de este naranja. Voy a ir a la zona de saturación, voy a escoger este selector, me lo voy a llevar encima del volquete y voy a aumentar la saturación del naranja para que tenga más peso en la fotografía. Esto es un ajuste que afectaría a todos los naranjas en la imagen, pero en este caso están localizados en el volquete, así que voy a llegar hasta 20. Punto de partida, punto actual. Fijaros cómo cambia ya bastante la imagen. Y una cosa que voy a hacer también es, voy a destacar un poco más el volquete con un nuevo pincel, efecto cero. Voy a pintar ahora sí en todo el volquete sin atender a sombras y a zonas iluminadas. Voy a salvar el árbol porque no quiero que se confunda con el volquete. Voy a aumentar un poco el tamaño. Y lo que voy a hacer es aumentar un poco la claridad en el volquete. Me parece que esa superficie metálica nos puede dar más juego. Así que voy a pintar por aquí y por aquí. Pulso O y aumento la claridad. Lo que hago es, estoy aumentando ligeramente la textura de estos hierros, este óxido, etc. Perfecto. Fijaros la imagen antes y después. Y ahora voy a actuar ligeramente sobre las ramas. Ojo porque es una zona con bastante contraste. Tenemos el cielo y tenemos las ramas. Si nos pasamos en los bordes va a haber un efecto extraño. De hecho voy a ampliar la imagen, es algo que tenía que haber hecho antes y voy a buscar si hay algún tipo de aberración cromática que suele suceder cuando hay mucho contraste, cuando hay líneas con mucho contraste. En este caso las hojas y el cielo, pero como veis por suerte no hay ningún tipo de aberración cromática. Vale. Voy a hacer algo muy sutil, voy a escoger un nuevo pincel bastante grande, lo voy a aplicar con máscara automática
sobre el árbol. Pulso O para ver dónde estoy pintando. Como veis, no me estoy empeñando en llegar justo solamente a las hojas, sino también puede haber zonas del cielo que se vean afectadas, pero no pasa nada porque voy a hacer un cambio bastante sutil. Lo único que voy a hacer es aumentar un poco las sombras. Quito el pincel, voy a aumentar un poco las sombras. Fijaros cómo se nota mucho más los verdes ahora ya. Punto de partida. Y voy a aumentar también la claridad, porque es una zona con mucho detalle. Y creo que con esto está prácticamente acabada la imagen. Veis que he hecho unos ajustes globales que estaban básicamente pensados en mejorar la apariencia general de la fotografía y después he trabajado en las tres zonas por separado. Hay una cosa que quiero probar, que es que como estas tres zonas están separadas por el cielo, voy a hacer una prueba, voy a comprobar si actuando sobre el color azul puedo cambiar un poco la separación entre esas tres zonas. Para esto, cierro el pincel, me vengo al panel de colores y me voy a luminancia. Y voy a ver qué pasa si modifico la luminancia del azul. Me pongo aquí y reduzco la luminancia. Fijaros qué pasa, que el azul se convierte, probablemente si oscurezco el azul, gana demasiado peso en la fotografía. Y si lo aumento, sin embargo, si aumento la luminancia del azul, estoy separando un poco más esas zonas, porque el azul es ese color que está en medio del verde, el naranja y el gris. Así que voy a dejar el color azul ligeramente subido en la luminosidad y comprobamos cómo era la fotografía antes del revelado y cómo es ahora. Como veis, los cambios son bastante sutiles, pero son efectivos porque las tres zonas ahora tienen más protagonismo en la imagen. Ya solamente nos quedaría ir a detalle. Voy a escoger esta parte de aquí. Pulso Alt, aumento la cantidad del enfoque, en este caso voy a llegar hasta 55. Y en máscara voy a hacer que el cielo no esté afectado por el enfoque, pero sí todos los bordes. Fijaros cómo ahora el cielo no tiene enfoque porque he hecho desaparecer cualquier marca blanca de la máscara de enfoque, suelto y ya lo tenemos. La imagen antes y después y la imagen número 10 una vez finalizada. Y hasta aquí el revelado de estas tres imágenes, que fueron las tres que más os llamaron la atención. Os las voy a volver a mostrar con el antes y el después de cada una de ellas. Como veis, no soy partidario de trabajar muchísimo las fotografías. Creo que el revelado tiene que ser sobre todo una mejora, pero que la fotografía ya tiene que funcionar por sí misma antes de abrirla en el ordenador. Así que esta es la fotografía número 1, con la que hubo bastante unanimidad. Esta es. Y esto es la fotografía, una de revelada, y esto es el punto de partida. Después, antes. Después, antes. O si las queréis ver una al lado de la otra, pulsamos Y. Muy bien, volvemos. Esta es la fotografía número 8. Antes y después. Y esta es la fotografía número 10. Antes y después. Pues nada más, hasta aquí este vídeo de revelado de la sesión de fotografía callejera en Santiago de Compostela. Espero que os haya gustado. Contadme a través de los comentarios vuestras impresiones, qué os parece el revelado, hubieseis hecho una cosa diferente, ¿hay alguna duda que os surja sobre el proceso? Si os ha gustado este vídeo, dejadme un like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y nada, nos vemos muy pronto por aquí en jbarros.com y dentro de jbarros.com en el Club de Fotografía Callejera, donde, por cierto, hay un curso muy completo de Lightroom que incluye, si no me equivoco, 28 vídeos organizados en 10 lecciones que cubren todo el proceso de revelado, incluso desde la importación de imágenes a la exportación. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí y hasta muy pronto.